Gráfica cultural. Industria de artistas. Una fábrica recuperada. Industria de la cultura. Un espacio cultural. Es un lugar en manos del trabajo, del pueblo organizado y del barrio de La Boca y Barracas. Un polo para todos en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Seguinos en Instagram, @lagráfica.cultural. Una matriz productiva nueva. La historia de 20 años vitales del fútbol argentino están en Héroes de Tiento y Héroes en Tiempos Infames, de Carlos Aira. 2 libros, 300 historias y 1300 páginas para comprender el fútbol argentino entre 1920 y 1940. Los ídolos, los grandes equipos, pero también las complejidades de una época que sigue marcando a nuestro fútbol. Lo conseguís en librerías o en la tienda digital de Ediciones Fabro. Si sos técnico o técnica operativo, administrativo, inspector, supervisor o cumplís funciones jerárquicas en la industria del gas natural, tu sindicato es APJ Gas. Representamos y defendemos tus derechos en todo el país. Suma tu voz a la nuestra. Contactate en www.apjgas.org.ar. Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto, soy presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Soy Buscarita Roa, abuela de Plaza de Mayo. Soy María Esther Landaburu, una tía que busca. Soy Claudia Poblete, nieta restituida. Soy Adriana Metz, encontré a mi hermano, el nieto 140. Juan Pablo Moyano. Manuel González Granada. Esteban Herrera, hermano que busca. Encontré a mi nieta en el año 2000. Conocí a mi abuela Buscarita. Recuperé mi identidad en el año 1983. Mi hermana estaba embarazada de 7 meses y medio cuando fue secuestrada. Mi hermano y mi cuñada esperaban un bebé para julio-agosto de 1976. Restituí mi identidad en el año 97. A mis 37 años me enteré que mi mamá estaba embarazada cuando la secuestraron. Estoy con mis compañeras buscando a los nietos robados por la dictadura cívico-militar. Hemos encontrado muchos, pero faltan muchos más. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo ingresando a www.abuelas.org.ar. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música, porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. La Gráfica, FM 89.3. Suena la comunicación popular. Nadie se puede salvar en soledad. Dignidad, fraternidad y en igualdad. Sin descarte en nuestra casa cuidar. ¿Te acordás del lío que hay que armar? Con Francisco hasta la eternidad. No te olvides nunca de soñar una patria federal, laudatistas, laudatistas. Chicos, aire. Bienvenidos a Laudatistas, episodio 45. Buenos días, ¿cómo están? Una nueva semana, ¿cómo estás, Gustavo? Hola, ¿cómo están? Muy bien, arrancamos nomás. Bueno, nuestra editorial se va a llamar Del Estrecho de Hormuz al conurbano, porque parecen lugares lejanos, pero en realidad hay una interconexión global. Cada cosa se concatena con la otra y tiene sus consecuencias. Y en la Argentina las estamos sufriendo en estos 40 días
que ya van de guerra en Medio Oriente, donde Estados Unidos ha perdido todos los aliados que tenía la OTAN, prácticamente todos los países de Medio Oriente que en su momento lo apoyaban, donde las negociaciones en Pakistán este fin de semana fueron un total fracaso, porque obviamente Irán no va a ceder a ninguna de las demandas que pretende Estados Unidos. El anuncio de Estados Unidos de que va a bloquear de nuevo el estrecho de Hormuz, presuntamente hoy, suena a venta de humo. Digo suena a venta de humo porque el 80% de los buques que transitan por el estrecho de Hormuz van directo a China, con lo cual un ataque a cualquiera de esos buques sería ya no un problema con Irán, sino un problema con China, que en realidad ese es el problema principal. O sea, en realidad Trump inició esta guerra para caotizar Medio Oriente y para tratar de alguna manera de quitarle el suministro del 80% del combustible a China, para obligar a China a que le compre el petróleo de Venezuela o eventualmente petróleo que el propio Estados Unidos ofrece a una, un precio mucho más alto. Estados Unidos, o por lo menos Trump, pretende no resignarse a lo que es la realidad del mercado mundial, y la realidad del mercado mundial es que hace bastante tiempo China, en lo tecnológico, en lo comercial, en lo económico, ha superado concretamente la capacidad competitiva de Estados Unidos. Esto ha generado puertas para adentro en Estados Unidos, una crisis monumental. Hoy la imagen de Trump está por el piso, ha perdido 8 elecciones consecutivas, ha tenido hace 2 semanas una marcha de 8 millones de personas en 3.300 lugares protestando por la carestía de vida, protestando por la deportación de migrantes, protestando por esta guerra que consideran ridícula y de un gasto económico absolutamente absurdo. Además ha habido 1 millón de firmas que se juntaron para un impeachment. Además hay 60 congresistas que ya han juntado voluntades tanto para el impeachment como para la enmienda 25. La enmienda 25 sería concretamente declarar que estamos frente a una persona insana que no está en condiciones de tomar decisiones operativas. Si a esto le sumamos la rebelión en el Estado Profundo norteamericano, la deserción del director del área de contraterrorismo, la purga que hubo con algunos generales del Pentágono que se oponían abiertamente, concretamente a la intervención, y si a eso le sumamos la presión que ejerce Silicon Valley, todo el complejo de Silicon Valley, que está totalmente en contra de cómo se está llevando adelante la intervención en Medio Oriente, claramente Trump está acorralado, y en su acorralamiento, no sé si finge demencia o es demente, porque la verdad que el tuit que ha sacado cuestionando a León XIV por su posición pidiendo la paz, digamos, y por la solución negociada y pacífica de todos los conflictos, es realmente disparatada, sumado, digamos, a las imputaciones que le hace al jefe de la Iglesia Católica Mundial, que hoy le ha contestado León XIV en su viaje a Argelia, diciéndole que él es un político, que obviamente su misión al predicar el Evangelio obviamente es tratar de bregar por la fraternidad humana, por el diálogo, el encuentro y por la paz. Pero Trump cada vez se gana más enemigos, cada vez está más aislado. No solamente Trump, sino también que lo arrastró a Trump a este conflicto en Irán, que Netanyahu está también cada vez más complicado, a pesar de que ha hecho una ofensiva criminal sobre el Líbano, asesinando a 300 personas, provocando el desplazamiento de más de 1.200.000 personas. Esto ha provocado que Irán vuelva a bloquear de vuelta el estrecho de Hormuz, y ha provocado que también una potencia importante de la región, Turquía, se pronuncie abiertamente y advierta que un próximo ataque al Líbano será considerado como un ataque a la propia Turquía. Es decir, que cada vez se va cerrando el cerco sobre este dúo de lunáticos, digamos, que han llevado al borde de una guerra mundial generalizada al mundo. Y esto ya está teniendo consecuencias prácticas, no solamente la disolución de la OTAN, la ruptura de prácticamente todos los aliados, todos han hecho o están tratando de hacer acuerdos bilaterales con Irán. Una novedad interesante este domingo fue la derrota catastrófica de Orbán, el ultraderechista que conducía a Hungría durante 16 años, perdió por más de 20 puntos. Meloni, que pertenecía a ese mundo de ultraderecha, pegó un giro de 180 grados, cuestionando a Estados Unidos, cuestionando a la OTAN, anunciando un viaje personal, digamos, de carácter de jefa de Estado a Irán para restablecer las relaciones.
Bueno, por lo tanto el mundo claramente está cambiando, o mejor dicho, se está sincerando, y lo que era de alguna manera una ventaja en lo tecnológico, en lo comercial, en lo económico por parte de China, pero una desventaja en lo militar, ahora de alguna manera se está dando vuelta, y esto está generando todo tipo de alineamientos y realineamientos. El que parece que no entendió y no le llega el agua al tanque es nuestro presidente, Milei, que en vez de hacer lo que hizo Meloni, que fue pragmático y se adaptó rápidamente a los nuevos vientos y a los nuevos tiempos, redobla la apuesta, digamos, y a pesar de que en este momento tiene un 60 o más de un 60% de impopularidad, de gente que rechaza su plan económico, que rechaza la posibilidad de reelección, a pesar de que ahora Trump ya es un pato rengo, lo mejor que puede esperar Trump es poder llegar vivo al 3 de noviembre, a las elecciones de noviembre, y que inmediatamente le hagan juicio político y lo destituyan. Ese es el mejor escenario. El peor sería que esto ocurra anticipadamente, producto de las locuras que día tras día intenta generar. Pero bueno, como les explicaba anteriormente, a Milei no le llega el agua al tanque y en lugar de tomar un camino pragmático, lo que hace, digamos, es profundizar su alineamiento con Trump y con Netanyahu, como lo vimos en la votación en Naciones Unidas, donde convalida o rechaza, mejor dicho, considerar crimen de lesa humanidad al tráfico de esclavos, digamos, en la esclavitud de todo un continente, África, en los inicios del capitalismo. Esto en lo diplomático. Después, en lo práctico, hemos visto que frente a uno de los hechos que más rechaza la población argentina, que es desproteger nuestros glaciares, desproteger nuestra fuente de agua, concretamente, considerando que el agua es vida, a pesar de las 120.000 personas que se anotaron en la audiencia, de las más de 700.000 que están por presentar una cautelar, la semana que pasó, Milei insistió en votar, a pesar de todo esto, digamos, hacer votar, inclusive repartiendo fondos a gobernadores, quebrándolos desde el punto de vista de su desesperación económica, votar de alguna manera una ley que flexibiliza concretamente el ambiente glaciar y periglaciar, lo deja librado a la suerte de cada gobernador desesperado en negociación directa con las multinacionales, lo cual obviamente ha generado un repudio inmenso, digamos, en la población, y también vuelve nuevamente a tratar de apretar, separar jueces, presentar apelaciones a los más de 80 y pico de artículos que ya la justicia impugnó sobre la reforma laboral antiobrera que pretende imponer. Así que además anuncia un viaje a Israel, en la independencia de Israel, ahora para dentro de 10, 15 días, con lo cual está redoblando la apuesta, digamos, por dos personas que ya le han picado el boleto, no en sus países, en el mundo, digamos, y que de ellos solamente se puede esperar una triste e inevitable decadencia. Y bueno, ¿por qué hace estas cosas Milei? Bueno, Milei, la principal desesperación que tiene que pagar cerca de 15.000, 16.000 millones de dólares este año de deuda con el Fondo Monetario y otros organismos internacionales, y lo cierto es que hoy no tiene a Trump para poder golpear la mesa dentro del board del Fondo Monetario. Por lo tanto, el garante en última instancia que le hizo ganar las elecciones apelando al miedo, hoy ese garante, digamos, no vale ni 2 centavos y se han quedado sin ningún tipo de protección, digamos, ante la falta de reservas, el endeudamiento y un esquema macroeconómico que ya no se puede sostener. De hecho, Caputo acaba de ordenarle a todos los ministerios que ajusten un 20% todas las partidas presupuestarias a lo que ya venían ajustadas, y la primera crisis que estalló, la crisis del transporte, obviamente, porque el aumento del gasoil, el aumento del combustible como consecuencia de lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz, ha llevado a que la FATAP, la Federación del Transporte, suspenda la frecuencia del 25% del transporte público, lo cual ha generado un enojo enorme en la población, que trasca que no llega a fin de mes, que está endeudada, además tiene que viajar como superganado. Obviamente esto está generando un clima de descontento cada vez mayor, cada vez más serio, cada vez más profundo, sumado al descontento que ya hay en todas las provincias, que no pueden pagar los salarios a tiempo, que tienen paritarias que están muy por debajo de la inflación y del costo de vida, que tienen conflictos con médicos, docentes, en salud y en todas las áreas. Por lo tanto, estamos frente a un panorama, digamos, de olla a presión muy fuerte, donde la CGT anuncia una movilización el día anterior al 1 de mayo a Plaza de Mayo, donde de alguna manera se están moviendo
muchos actores detrás de escena, porque hay un olor de alguna manera a boleto picado, a fin de ciclo, y en este contexto es muy importante el llamado que hace la Iglesia Argentina al diálogo argentino. Es muy importante que antes que sea tarde se genere una instancia de concertación económica y social en donde los empresarios, las pymes, el movimiento obrero organizado en todas sus vertientes, los movimientos sociales, los políticos, tanto la oposición como los sectores del oficialismo que tengan algún nivel de razonamiento que no sea el nivel de demencia de nuestro presidente, se sienten en una mesa y empiecen a estudiar alternativas, digamos, para reactivar rápidamente la Argentina, que está tristemente cayendo en el consumo, cayendo en su producción, con la población endeudada que no llega a fin de mes, con una angustia realmente generalizada, cuando en realidad este contexto internacional, paradójicamente por las riquezas que tiene la Argentina, si hubiera una política medianamente inteligente de protección del mercado interno, de doblamiento del precio de los combustibles, de acumulación de reservas, no tendría que estar pasando por esta situación de angustia terrible, digamos, que nos hace atravesar el gobierno de Milei. Por lo tanto, como ustedes verán, lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz impacta directamente en Argentina, impacta directamente en el conurbano. Lo hemos visto la semana pasada en todos los canales de televisión, en los cuales la población se queja airadamente, digamos, de perder el presentismo, y donde además los trabajadores del transporte tienen miedo de perder, obviamente, su fuente de trabajo. De esto vamos a hablar en el programa de hoy. Y bueno, y una vez más, llamar a la concertación, al diálogo, antes que sea tarde. Y bueno, el destino de este muchacho, creo que ya hasta el propio Majul le ha picado el boleto. Si escucharon la editorial anoche, Majul, Johnny Viale y todos los que de alguna manera eran los payasos del circo, ya se han corrido, claramente porque huelen que más temprano que tarde el destino de Trump, como el de su socio Netanyahu y como el de su payaso de circo Milei, ya les queda poco tiempo. Esto es Laudatistas, programa número 45. Muy bien, continuando con el programa, ya tenemos en línea al próximo invitado, pero antes lo que vamos a recordar es que estamos todos los lunes en vivo de 11 a 13. Los oyentes que nos escuchan en esta condición nos pueden escribir al 11 50 12 35 89 sus mensajes. En el marco de esta editorial que hizo Gustavo, obviamente esto se refracta en una cantidad de conflictividad social a toda escala, y tenemos nuestro primer invitado al programa en línea, que es el compañero Néstor Segovia. El compañero es referente de los metrodelegados históricos, secretario adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y del Premetro. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Nos escuchás? Buenos días para el piso y para toda la audiencia. Acá andamos. Bueno, en la lucha. En la lucha, como siempre. Néstor, queríamos aprovechar este humilde espacio también para darle un poco de voz a lo que están viviendo ustedes hoy como laburantes, que se han desayunado con que los acusan de asociación ilícita, ¿no? Es uno tiende a reírse por lo ridículo, pero es preocupante, ¿no? Entonces, lo primero que nos parece importante es que podamos poner en contexto a la audiencia, ¿no? Sobre cómo un conflicto que entiendo inició por condiciones laborales y de seguridad, termina con una denuncia penal de estas características, ¿no? ¿Cuál es la situación de los laburantes del subte y por qué creen ustedes que estamos en esta situación enfrentando de tu persona para abajo, todos los compañeros, una denuncia penal? Sí, yo pienso que es una persecución a todos los trabajadores del subte, ya que Milei intentó hacer la reforma laboral y en la cual apuntó primeramente a los gremios, camioneros, el subte, ferroviario, a todos la gente organizada trató de tratar de disciplinar. Y nosotros somos parte de eso, porque vos imaginate que nosotros, como vos bien decías, peleamos muchos años para que haya un subte mejor. Uh-huh. Y para que saquen el arresto, ¿entendés? Y bueno, entonces, queremos un subte mejor. Peleamos tantos años que el gobierno no le quedó hacer otra cosa que llamar a una solicitada y comprar coches nuevos.
Claro. Gracias a la pelea nuestra. Vos imaginate la contradicción que tiene este gobierno en la ciudad. Después peleamos sobre el asbesto, que había asbesto y estaban matando gente. El gobierno agarra y junto con otros sindicatos se da una comisión y saca 3-4 toneladas de asbesto. Quería decir que teníamos razón. Claro. Entonces, gracias a nuestra lucha vamos mejorando el subte y es un problema para ello que nosotros sigamos denunciando y que y busquemos el bienestar de los pasajeros y los trabajadores, porque nosotros lo que hacemos, un buen salario, que es para los compañeros, para que tenga buena frecuencia, bueno, todas las denuncias que hicimos nunca fue política, fue todo para reivindicar y cuidar a los para trabajar 6 horas, claro. Todo lo contrario a lo que hace el gobierno. Vos fíjate que la ley del gobierno es que quiere que labure 6 horas, arriba de 12 horas, el banco de horas, y nuestra política es un mal ejemplo. Y creo que somos parte de que nos tomaron de como para un ejemplo tratar de disciplinarnos. Claro. En el caso mío, por ejemplo, jefe de una banda, al compañero Beto Pianelli, y que Dios se lo llevó a la gloria, la verdad que estamos muy tristes, y quien te habla. Y después, al resto de la comisión directiva lo ponen como colaboradores. Partícipes necesarios. Exacto. Y después a todos los colaboradores que participaron en el subte. ¿Cómo estás, Néstor? Gustavo te habla. ¿Cómo te va, Gustavito? Bien, bien. Bueno, a ver, creo que compartimos las mismas lecturas, así que mira, en una época a esto Francisco, el Papa Francisco, en una carta lo llamaba la filosofía del por si acaso, cuando recordaba aquella vez que interpelaron a los apóstoles, vos recordarás en el Evangelio, y no le encontraron nada, pero por las dudas los azotaron, por si acaso. Bueno, me parece que un poco lo que está ocurriendo con ustedes es como, por si acaso, los criminalizan para que no sigan de alguna manera reclamando reivindicaciones que son totalmente justas, no solamente para los trabajadores del subte, sino para el público en general, porque la cuestión del asbesto tenía consecuencias cancerígenas que no solamente afectaban a los trabajadores. ¿Cómo interpretás vos esta criminalización? Yo pienso que es algo político, porque la verdad que ellos hacen muy bien la causa, ni siquiera acusan al sindicato, claro, y ponen nombre, porque no dice el sindicato, porque no podría hacer algo contra el sindicato, porque quieren correr la discusión laboral, digamos. Bien, claro, entonces personalizan como una banda, que creo que va a tener poco condumento, entonces lo hacen como una banda. Y entendemos que es una persecución política, pero bueno, ellos van a tener que saber, o se va a tener que entender, que no están muertos quien pelea. Los laburantes, y con la ayuda de Dios vamos a seguir peleando para reivindicar, porque no estamos haciendo nada malo más que pedir el mejoramiento para toda la gente, para los pasajeros, que tengan buen subte. Y después creo que hay una persecución política con la fiscal Celsa Rodríguez, que es netamente político y que ya no es la primera vez que me hace una causa. La última vez también me metió preso. Entonces creo que hay una persecución política más que gremial. Es disciplinar a la gente que lucha. Exactamente. Bueno, gracias a Dios tenemos apoyo de la 2CTA, de la CGT, de la CAT y de un montón del movimiento obrero y compañeros de organizaciones sociales que se enteraron y se solidarizaron con nosotros. No nos van a doblar así el brazo, al contrario, vamos a redoblar la apuesta, porque este gobierno, si intenta callarnos, no lo van a lograr. Néstor, entiendo que, como vos bien decís, esto es un disciplinamiento para ustedes y hacia afuera, o un intento, pero también me imagino que debe tener la patronal y el gobierno de la ciudad con esta judicialización, con esta criminalización,
de un reclamo gremial, la intención de que ustedes vean coartada la capacidad de negociación colectiva, digamos, con la empresa, ¿no? No sé si esto está ocurriendo así, si están viendo esa afectación concreta y si además de la defensa que desde el gremio y los laburantes del subte van a hacer jurídica y gremialmente, también hay algún espacio o alguna idea que estén pensando para que los otros que no somos del subte podamos intervenir desde algún otro lugar más allá del envío de la solidaridad, ¿no? Mirá, nosotros desde el gobierno de Macri que nos sacaron la personalidad gremial, así que somos no tenemos la jurídica, y a pesar de eso, que ellos no nos reciben, tienen que sentarse a declarar porque nosotros, la verdad, estamos legitimados por todos los compañeros. Claro. Y por eso es muy importante esto, que cuando vos estás legitimado con los compañeros no tenés por qué tener miedo. Vamos a seguir adelante. Entonces el gobierno a eso también le da bronca, entonces trata de por eso esta vez agarran y entonces lo ponen a casi a 200 compañeros también, no es que lo llaman para atestiguar, lo imputan. Claro. ¿Entendés? Entonces porque encima en una causa que es una calificación muy seria, la verdad. Muy seria, y la verdad es un chantaje cuando no es así, ¿entendés? Entonces por eso te digo que el gobierno no sé cómo va a salir de esta, porque nosotros la vamos a pelear. Si tenemos que parar el subte, vamos a parar el subte. Si tenemos que hacer quite de colaboración, vamos a hacer quite de colaboración. Vamos a hacer asamblea en todos los sectores y los compañeros decidirán cómo van, pero no nos van a doblar el brazo así nomás. Si ellos piensan que hoy no va a doblar el brazo así nomás, se están equivocando. Y sí, vamos a hacer conferencia de prensa donde le vamos a invitar a ustedes, vamos a hacer seguramente alguna convocatoria más importante, a llamar a todas las organizaciones sociales, sindicales, políticas que nos quieran apoyar, y vamos a salir a pelear como hicimos siempre. No tenemos otra receta que no sea la pelea y ponernos al frente y a la altura de las circunstancias. Néstor, la última pregunta. Además de la lucha que van a seguir llevando adelante desde el punto de vista gremial, y que estoy seguro que va a ser siempre a favor del trabajador y del usuario, la pregunta es si desde el plano judicial o desde el plano de organismos internacionales han pensado en denunciar esta situación ante OIT, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si esto lo están evaluando vía la CAT o vía alguna de las CTA, y, digamos, en el plano judicial y en el plano de la denuncia de derechos humanos, porque obviamente es una persecución, una criminalización obviamente de trabajadores que están simplemente reclamando derechos básicos y elementales. ¿Han pensado, digamos, además de lo gremial, digamos, algo vinculado al tema judicial o de organismos internacionales? En el tema judicial, nuestros abogados hoy fuimos y presentamos, la recusamos a la fiscal y pedimos la nulidad del proceso, de las notificaciones. Así que, pero sí denunciamos a la fiscal. Bien. Y después sí estamos planteando si tenemos que llegar a las organizaciones de derechos humanos y todos los sectores que a nosotros nos sirva. Vamos a hacer todo lo posible para llevar adelante esto. Pero hoy te quiero decir que le hicimos la nulidad y la recusación contra esta. Bien. Néstor, ya lo ultimísimo y te dejamos, pero nada, no podemos evitar también, si querés, un segundito, una semblanza, un recuerdo del compañero Beto. Y mirá, es triste que se haya ido nuestro compañero. Creo que en este gremio es irreemplazable porque era una estratega político, sindical, era el cerebro de este sindicato y hoy se lo extraña más que nunca. Es más, en este gremio ustedes saben que hay mucha diferencia política y hasta los compañeros que pensaban diferente quedaron muy quebrados y la verdad que estamos pasando mal. Y vos decís, ¿cómo están ustedes? Estamos mal. No hay forma de entrar al sindicato y no mirar la oficina de él. Claro. Y bueno,
Pero al mismo tiempo dejó escuela y bandera, Néstor. Y sí, por ejemplo, quien te habla, todo lo que aprendió de él. Yo no, acuérdense que yo no soy militante, soy un cristiano que iba a la iglesia y nada más, y aprendí a militar con él hace 35 años, 30 años. Así que todo lo que me enseñó, él dejó un soldadito y no lo voy a defraudar. Muy bien, ¿entendés? Es la que va. Así que, muy bien. Y dejó acá cuadros importantes dentro del subte y dejó un mapa como seguir luchando, y sobre todo él siempre decía, ¿no? Juntos somos invencibles. Bien, por ahí. Es por ahí. Por ahí. Gracias, Néstor. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto y obviamente apoyando cualquier medida que tomen y en la que podamos ayudar. Abrazo grande. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Hemos conversado con el compañero Néstor Segovia, principal referente de la Asociación Gremial de Trabajadores del Premetro y del Subte. Vamos a la pausa y conectamos al próximo invitado. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. 20 años sonando a Radiográfica. ¿Buscas notas de opinión? Informate desde el pueblo y desde el sur. Entra a www.radiografica.org.ar. Desde 2005, recuperando el aire. Se llevaron la tinta, se acabó el papel y la guillotina cortaba la esperanza. Recuperando el aire. Cortaba la esperanza. Recuperando el aire. Cortaba la esperanza. Pero las rotativas no pararon. Desde la cooperativa Patricios, transmite Radiográfica, recuperando el aire. En 20 años, no cambiamos, evolucionamos. Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Por democracia obrera, por condiciones laborales que garanticen seguridad y salud, por un salario mínimo vital y móvil, según su definición constitucional y legal para la vida digna del trabajador. Suscríbete a la comunidad Radiográfica. Ingresar www.radiografica.org.ar y potenciar la comunicación popular. Comunidad Radiográfica. Sumate. Todos los lunes a las 22 horas por Radiográfica, en mi barrio no había kiwis. Un lugar, un tiempo, una hora para que la señal del GPS se pierda y haya que preguntar en las esquinas cómo llegar. Una hora sin contacto con nada que no sea real. Un programa para escuchar y reflexionar. En mi barrio no había kiwis. La radio que se escucha. Nada que ver con nada. Y eso no es poco. La Gráfica. Sonido soberano. Una radio nacional y popular. Estamos de vuelta en el aire de Radiográfica. Es un buen momento para recordar que, por supuesto, como saben, estamos todos los lunes entre las 11 y las 13 horas en vivo por Radiográfica FM 89.3 para quienes habitamos Buenos Aires, y en vivo en el canal de YouTube de la radio que es Radiográfica 89.3. Pero también hay un creciente número de medios del interior del país que retransmiten los contenidos de Laudatistas, y aprovechamos como siempre para enviarles un saludo a esos compañeros, a esas radios y a esas audiencias, como por ejemplo FM Fénix 101.1 de Las Toscas, Santa Fe, en la cual salimos los martes a las 10 de la mañana. También los martes, pero a las 18 horas, en la radio online perspectivas.com.ar. Los miércoles a las 19 horas nos encuentran en la transmisión de FM Azotea de Mar del Plata. Un abrazo grande también a la audiencia de Mar del Plata.
Y los jueves tenemos un doblete a las 16 horas en la Mega, la FM 98.1, perdón, FM Mega de Corrientes, y a las 22 horas por Radio Cacam de Catamarca, FM 90.3. Les agradecemos muchísimo a todos los medios de las diferentes provincias de nuestro país que toman los contenidos de Laudatistas. Bien, y como parte de las problemáticas y de cómo refracta lo internacional y la mala pericia, por decirlo elegantemente, nacional del gobierno en la conflictividad social, hemos visto en las últimas semanas el agravamiento en la zona del AMBA de la cuestión del transporte público, ¿no? No solo obviamente viene aumentando, no solo todo se hace bastante impagable, sino que ahora es insubible un colectivo. Vienen pocos, vienen llenos, y hay un trasfondo bastante complejo, un entramado complejo que en esta semana está teniendo algunas reuniones institucionales. Pero para conversar un poco más detenidamente esta cuestión, tenemos en línea a Gabriel Guzzo. Él es miembro de la UTE, responsable de redes sociales. Le damos, es abogado también, la bienvenida a Laudatistas. Gabriel, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y a la audiencia. Gracias por invitarme. Gabriel, para iniciar un poco esto, porque es todo bastante complejo, nosotros estamos viendo por un lado, o conociendo, que hay unidades que ya no salían porque no estaban en buen estado. Luego conocimos que el aumento del gasoil y el congelamiento de los subsidios hizo que las patronales retiren parte de la frecuencia de la calle, y al mismo tiempo esto también se está verificando en o retraso en los pagos de salario, retraso en la discusión paritaria, corte de horas extra. Es decir, es un combo bastante complejo. ¿Nos podrías poner a toda la audiencia un poquito en un conocimiento más claro de la situación? Sí, lo que está pasando, que lo que le va a interesar al usuario, principalmente como efecto inmediato, es que quieren sacar el 100% del subsidio, es decir, de que el usuario pague el boleto sin ningún tipo de ayuda del Estado a valores dólar, con salarios en pesos devaluados. ¿A dónde se iría el boleto, por ejemplo? ¿Saben? ¿A dónde? ¿A dónde se iría el boleto en ese criterio? El boleto lo va a pagar el usuario sin ningún tipo de ayuda del gobierno. O sea, vamos a pagar cada vez que aumenta el dólar, cada vez que aumenta el gasoil, el petróleo, el hierro, las chapas, las cubiertas, lo vamos a pagar nosotros al 100%. Deja de tener el sentido de transporte público para ser un concepto liberal, es decir, el Estado no se va a meter más en el precio que lo vamos a soportar nosotros. Pero esto se hace también con una operación dirigida directamente desde el gobierno de Milei, que es parte del grupo DOTA, de asfixiar a la competencia del grupo DOTA para poder generar de nuevo la Corporación de Transportes que funcionó en la República Argentina y que caducó el presidente Farrell. Para eso hay que eliminar el sindicato. Lo han intentado el 16 de diciembre del 2019 rompiéndolo todo, amenazando al Consejo Directivo Nacional, donde el secretario general tuvo que caminar por los techos. Era complicado, violento. Como eso no funcionó, entonces ahora están económicamente no pagando los subsidios a las empresas y generando que las pequeñas empresas quiebren para que el señor presidente de la Nación pueda, con su concesionaria Agrale, donde de paso están haciendo toda una obra faraónica ahí en la autopista Richeri, tenga una mejor entrada, una mejor presentación para que él pueda desplazar a Mercedes-Benz y quedarse con el monopolio que está prohibido por sus efectos adversos en cualquier libro de economía, y Milei lo sabe. ¿Por qué? Porque una sola empresa va a fijar los precios, claro, y a nosotros nos va a terminar impidiendo que el trabajador vaya con 3 o 4 colectivos o 5 colectivos que vienen del conurbano a poder prestar servicios perdiendo presentismo. Claro. No solamente eso, lo que nos afecta a nosotros
particularmente a los trabajadores, es que te están dejando, por ejemplo, en la línea 60, a los trabajadores todo el turno sentados, sin hacer nada, y eso te está diciendo, nos tenemos que ir sacando gente porque al tener al presidente ahí arriba, nosotros no cumplimos frecuencia, que antes se caducaba a la empresa cuando no cumplían frecuencia. Está regulado eso, ¿verdad? Correcto, o sea, están haciendo una acción psicológica contra los trabajadores, y el que habla de todas estas cosas, desde que vino en 1998 Glenda Jackson de Inglaterra, digamos, con una comitiva para poder volver a armar la corporación, el que está sufriendo es el trabajador. No se van a poder jubilar con este régimen especial a los 55 años, y vos, como ser humano, si no estás trabajando, imagínate que te pongan la radio cumpliendo tu horario, quieta, no hables, no llames a nadie, no investigues nada, y vas a terminar renunciando, porque te vas a sentir mal como ser humano. Gabriel, se están metiendo con la calidad humana. Sí. Tal cual. Estamos al tanto de que tanto hoy como mañana hay reuniones en instancias de la provincia de Buenos Aires y en instancias de Nación. Concretamente, ¿qué postura está llevando el gremio, no solo para resolver lo coyuntural, sino también como una mirada sostenible, ¿no?, de esta cuestión? El plan de reestructuración que está pidiendo el gobierno, que ni siquiera cumplió con los subsidios que ya se habían pactado en actas, y que ya la Cámara de Dota venía faltando a las negociaciones paritarias, generándole problemas al secretario general para poder cerrar con esta burocracia del mecanismo de negociación paritaria, donde te aprietan con los paros y demás, las medidas que tienen para que uno pueda participar de un paro general y demás, que te defiendas. Ellos lo que están buscando acá con este plan de reestructuración, que está pisando caputo la caja, y ni siquiera pagando lo que ya se comprometió a pagar, es que vos tengas que acceder a lo que el gobierno quiere, ¿sí? No te va a dar más nada, y ese plan de reestructuración es que quieren que los empresarios digan, bueno, déjanos cobrar a nosotros lo que queramos. Sí, desregular, ¿no? Completamente. Claro, no lo quieren decir ellos, como diciendo, muchachos, nosotros no vamos a dar más nada, pongan la tarifa en dólar y ya está. Entonces, y las frecuencias también, pasen cuando el colectivo está lleno, lleven a la gente como ganado, ¿sí? Antes los colectiveros tenían que ir con un colectivo a las... que es antieconómico, claro. Pero si vos estás trabajando en un hospital, tenés derecho a que un servicio público te lleve. Total. Porque para eso ganan en la zona pico. Bueno, ellos van a eliminar lo que no sirve, van a llevar a todo el mundo como ganado, olvídate del discapacitado, las rampas, las sillas de ruedas, que paren a un jubilado, pierden el tiempo, aparte van con la velocidad comercial. Y si a vos no te gusta, ¿sí? El grupo Dota, por ejemplo, instaló cámaras y audios y te va monitoreando absolutamente todo lo que está haciendo el chofer, que es parte también de su vida privada, poder hablar, dialogar, lo tienen monitoreado como una rata de laboratorio, ¿viste? Perseguido, no puede hacer absolutamente nada porque lo despiden, ¿sí? Es más, te monitorean, digamos, si vos no llegás a la parada en el tiempo que ellos te dicen, que las calles están rotas, que puede haber un corte, que puede haber tráfico, te despiden porque llegás tarde, no te defiende nadie, y al sindicato ni siquiera le cumplen, digamos, con los subsidios que se pactaron. Los empresarios le dicen, si a nosotros no nos pagan o no nos aumentan la tarifa, no te vamos a dar el aumento de sueldo. ¿Te imaginas que el chofer está bajo la línea de la pobreza? Con estos sueldos no se puede mantener la obra social, y, digamos, me tocó vivir acciones de inteligencia fuera del sindicato, donde se sigue a gente del sindicato para meter presión cuando vienen los paros generales y demás, por parte del gobierno con camionetas vacías y demás. El día anterior a un paro general mandaron a una auditoría a la obra social de la UTA. Claro. Decime si eso no es una acción total, directa, intimidatoria. No se puede estar así. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo se refleja esto, además del conurbano, en el interior del país? ¿Qué está pasando concretamente con la frecuencia y con los trabajadores del transporte en el interior? Mirá, nosotros, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Tenemos una realidad económica en provincias como es Córdoba, y acá, que son centros donde hay mucha población y mucha actividad,
que es distinta a lo que vos muy bien estás preguntando en el interior, donde hay muchos empleados públicos, hay docentes, hay menos actividad y los trayectos inclusive son más largos. Bueno, ahí, como el que maneja los subsidios es el Estado Nacional, sí. Y están con esta política, lo que están haciendo es a propósito generar que sea no rentable para las pequeñas empresas, claro. Cosa de que después aparezca el grupo DOTA, les presenten colectivos, digamos, de la marca Grale, los endeuden, no puedan pagar porque ellos mismos les cierran el grifo, digamos, del salario y digamos, del boleto, y se terminan quedando con todo el monopolio. Acá lo que quiere puntualmente Inglaterra, la empresa B-Bus Lines, que es la abeja, es volver a que Inglaterra tenga el monopolio, la nueva corporación de transporte de la ciudad de Buenos Aires funcionando. Argentina pagó una indemnización millonaria en libras esterlinas con un fallo escandaloso de la Corte al Reino Unido cuando se le caducó la corporación. Y están trabajando con Milei, que es parte del grupo DOTA, y con otros delincuentes que responden a este plan de monopolización, generando este conflicto a los argentinos y a las empresas de transporte. Esto es así, que me diga lo que me quiera decir, y tiene encima un hermano en el sindicato de la UTA, un medio hermano, que está negociando las paritarias, ¿sí? Gabriel Garrido se llama, alias El Coyote. ¿Cómo va a negociar el sindicato teniendo al medio hermano de Milei en la paritaria? Estamos todos locos. Complicado. O sea, no se puede. Gabriel, la UTA adhirió al paro general de la CGT contra la reforma laboral. Nos gustaría saber, frente al anuncio que acaba de hacer el triunvirato de la movilización que van a hacer a fines de abril, en conmemoración del 1 de mayo, si la UTA ha debatido participar o empezar a integrarse más orgánicamente a la CGT. Mirá, la UTA es parte de la CGT, lo dijo el Consejo Directivo Nacional. Fernández ya está, digamos, en sus últimos momentos de mandato. Hay una nueva generación, por ejemplo, la Agrupación Verde, que quiere ya en 2027 sacar del sillón a Roberto Fernández, se lo dije en la cara, y poner una nueva conducción, ¿sí? Podrá tener elementos de la lista celeste y blanca oficialista, puede ser, pero también va a haber un cambio de paradigma en una lucha directa contra el gobierno para defender los derechos del sindicato. Ojalá que podamos volver a armar el MTA con los compañeros camioneros y demás, como fue el histórico pacto que había entre Juan Manuel Palacios y Hugo Moyano, más allá de las diferencias que tenemos. A mí me gustaría defender realmente todos los derechos sindicales, no a la reforma laboral, no a la entrega de la jubilación. Repudiamos toda la extracción de petróleo ilegal que está haciendo con Israel y Estados Unidos en las Malvinas. Repudiamos el radar inglés en territorio nacional, lo repudiamos, y no le vamos a entregar ni el transporte, ni los derechos que tenemos como sindicato, y si tenemos que ir a un paro general, que fue, digamos, lo que hizo que la otra vez Roberto Fernández sacara este comunicado diciendo que yo no estaba en las redes sociales, cuando él me estaba autorizando a manejar las redes, y tengo toda la documentación, en A24, por miedo, Fernández, no vamos a ir adelante. Tenemos que agarrar, hacer un paro general por tiempo indeterminado, y que Milei haga lo que tenga que hacer, y nosotros le ponemos la gente en la casa. Muy bien, Gabriel. Está clarísimo. Estaremos atentos entonces a lo que vaya ocurriendo esta semana con las diferentes tratativas y con la posibilidad de medidas de fuerza, y seguramente nos volveremos a comunicar porque este es un tema que los afecta a ustedes como laburantes del transporte y al resto de toda la humanidad laburante que no está teniendo serias complicaciones. Así que vamos a estar muy atentos y te agradecemos muchísimo el contacto. Agradezco mucho. No es solamente un tema de UTA. Todo el mundo usa el colectivo, los médicos, los enfermeros y demás. No nos dejen solos, y cuando paremos, sepan que lo estamos haciendo por culpa exclusiva del accionista de DOTA, Javier
Milei. Muy bien, clarísimo. Muchísimas gracias, Gabriel. Bien, hemos conversado con Gabriel Guzzo. Él es miembro de la UTA y responsable de la comunicación vía redes sociales. Bueno, conversando sobre esta temática candente, la verdad, ¿no? Porque el tema del transporte público es, cuando no funciona, muy es sensible. un trastorno muy sensible, que además impacta desde otro lugar, ¿no? Porque los subsidios al transporte siempre han funcionado como salario indirecto, ¿no? Es decir, para que el laburante pague menos para reproducir su fuerza de laburo, y luego ocurre hoy que te pisan las paritarias, te aumenta todo, te sacan los subsidios y lo pagas vos. Hoy la deuda que tiene el Estado con las empresas de transporte es de 46.000 millones de pesos. Además, a esto se le suma el desfase que hay entre el aumento del gasoil y los subsidios que están congelados. Y preguntaba lo del interior porque, bueno, acá explicó lo de Córdoba, pero por ejemplo en Salta, la eliminación de fondos nacionales forzó a aumentar la tarifa a 1.450 pesos, algo impagable para muchos trabajadores salteños, digamos, medido en costo mensual, digamos, ¿no? Esto está teniendo una repercusión que va mucho más allá del conurbano, y la única alternativa que plantea Caputo es arreglarse como pueda. Antes del próximo corte ya tenemos a nuestro próximo invitado conectado. Bien, bueno, siguiendo, los lunes venimos siguiendo en particular el tema de la ley de glaciares con distintas organizaciones, referentes, pero nos parecía interesante, importante tener la mirada más política, porque si bien sabemos que el miércoles pasado, en realidad durante el jueves a la madrugada, se sancionó finalmente la ley de glaciares, pese a la oposición, a las movilizaciones y a la cantidad de inscriptos para las audiencias, finalmente se aprobó. Y 24 horas después la provincia de La Pampa, a través de una conferencia de prensa, presentó el primer amparo para frenar la ley de glaciares, solicitando la declaración de inconstitucionalidad y también obviamente una cautelar para que se suspenda la aplicación de la ley hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Para conversar un poquito sobre este tema tenemos la amabilidad de que nos está Hernán Pérez Araujo, que es diputado provincial, vicepresidente de la legislatura de La Pampa. Buen día, Hernán. Facundo, Gustavo y Ximena te saludan. Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bien, muy bien. Bueno, Hernán, queríamos primero, como a modo de introducción, que nos sintetices los considerandos más importantes, más relevantes de esta presentación que hizo la provincia de La Pampa ante el juzgado de instancia única ahí en La Pampa. Bueno, sí, el día jueves, luego de lo que nosotros decimos fue una jornada trágica para la provincia de La Pampa con la aprobación de la modificación a la ley de glaciares, una modificación que a nosotros además entendemos hace las veces de una derogación tácita de la ley. Ya la ley no será jamás lo que fue hasta el día jueves. Ya la protección de los glaciares prácticamente ha quedado en letra muerta. Entonces veníamos trabajando desde el Poder Ejecutivo Provincial con dos instituciones ambientalistas que son señeras aquí en nuestra provincia en la defensa de nuestros recursos hídricos, como la Fundación Chadileubú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos. Con la colaboración además de la Universidad Nacional de La Pampa se planteó la necesidad de acudir a la justicia federal para solicitarle la declaración de inconstitucionalidad de la ley. Esto es en virtud de que la modificación sancionada resulta contraria al artículo 41 de la Constitución, en el juego del artículo 41 con la cláusula ambiental y el artículo 124 que nos da a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. Este juego armónico de estos dos artículos nosotros desde La Pampa lo venimos planteando en la justicia desde hace mucho tiempo, sobre todo en la causa que tenemos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el robo, le llamamos nosotros, sin eufemismos, del río Atuel que la provincia de Mendoza ha ocasionado ya hace 80 años. Habida cuenta de esto, entendemos que el hecho de dejar librado
a las provincias de aguas arriba en cuencas compartidas, cuencas hídricas compartidas, como es la cuenca del río Atuel, la cuenca del río Desaguadero Salado, Chadileubú, Curacó y la cuenca del río Colorado, que es la única que tenemos activa nosotros en nuestra provincia. Las otras dos que mencioné son dos ríos que no están corriendo por la provincia de La Pampa desde hace décadas, el Atuel, insisto, y el río Salado desde hace menos, pero también está prácticamente extirpado de nuestro territorio. Bueno, teniendo en cuenta estas experiencias, es que entendemos que dejar librado a la provincia, en este caso de Mendoza, la suerte de los glaciares donde están las nacientes de nuestro río Colorado es de una gravedad extrema, no antojadiza, sino basada absolutamente en la experiencia. Sí, además tengo entendido que el 70% del sistema hídrico de La Pampa depende del río Colorado, y obviamente si se afecta a la naciente, esto sería gravísimo para la economía y para la vida de la provincia. Y además los antecedentes en Mendoza son de tratar una y otra vez contra la voluntad del pueblo de meter extractivismo y meter contaminación del agua. Sí, incluso con grandes movilizaciones que ha habido en la provincia de Mendoza, desde el primer gobierno del gobernador Cornejo y luego de Suárez, y ahora nuevamente con Cornejo, se viene persiguiendo esto que vos decís. Nosotros tenemos hoy día, a la fecha, el 45% de la población pampeana se abastece de agua potable por un acueducto que viene del río Colorado hasta la ciudad de Santa Rosa, con todas las poblaciones que están a la vera de este acueducto, y tenemos proyectado, hoy paralizada esta obra por el gobierno nacional, que era quien la estaba financiando, que ese acueducto llegue hasta la ciudad de General Pico, pasando por distintas localidades del norte de nuestra provincia. Una vez que esta obra se pueda reactivar y culminar, el 75% de la población pampeana se va a abastecer de agua potable de este acueducto. Imagínate si es un tema que nos interesa, y sobremanera, claramente, porque la actividad del extractivismo, la megaminería en los glaciares, en el mejor de los casos, si es que no afecta los caudales, va a afectar la calidad del agua, porque sabemos que esta es una actividad contaminante y que a nosotros nos puede llegar a traer aparejados serios problemas. No solo a nosotros, también a la provincia de Buenos Aires, la zona de Villarino, donde está el Corfo, que es un emprendimiento productivo en la provincia de Buenos Aires, que se abastece directamente, no solo a la población, sino para la producción del río Colorado. Y además, también debemos recordar que está previsto y planificado un acueducto de aguas del río Colorado hacia la ciudad de Bahía Blanca, que tiene tremendos problemas de abastecimiento de agua potable. Así que no es solo a los pampeanos que nos estaría afectando esta situación. ¿Qué expectativas tienen respecto al curso de la cautelar? Y además preguntarte si han pensado alguna instancia internacional, considerando que Naciones Unidas considera a los glaciares como patrimonio de la humanidad. Fiscalía del Estado de La Pampa con las entidades están viendo también la instancia internacional, atento a esto que vos decís. Nosotros también tenemos ya iniciada una vía internacional ante la Corte Interamericana por la causa del Atuel, por el incumplimiento del Estado argentino de las sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2017 y en el año 2020. Se determinó un caudal para la provincia de La Pampa que Mendoza no está entregando, y el Estado Nacional prácticamente hace caso omiso y mira para otro lado. Esto, vale decirlo, ha sucedido en todos los gobiernos, no solo en este. Pero ahora lo que tenemos es una paralización del organismo de Cuenca que depende de la convocatoria del Estado Nacional, que no están llegando. Así que sí, se está pensando en eso. Respecto de la cautelar, en lo que se ha solicitado la no aplicabilidad de la ley y que no surta efectos inmediatos, atento a que las provincias como Mendoza y San Juan siempre se han
manejado con la teoría de los hechos consumados. Ellos hicieron las represas y después, bueno, ya está, se cortó el río y la Pampa vaya a quejarse, pero no se efectiviza nunca ninguna medida. Así que por eso es que creo que con buen tino el gobierno pampeano solicita una cautelar antes de que se lleven adelante actividades de las que después no podemos retrotraer sus efectos. Claro, los antecedentes son justamente para que no declaren la cautelar abstracta. No, bueno, es que claramente la cautelar no es abstracta, es bien concreta y tiene jurisprudencia, digamos, de hechos. Es concreta, tiene jurisprudencia y además tengo entendido que va a haber varias. Sí, claro. La acción nuestra fue la del día jueves, cuando todavía estaba calentista la ley, pero me parece, Hernán, por lo que veo, va a haber amparos colectivos por todos lados. Este amparo colectivo de la provincia, además del gobierno, está también forman parte de otras organizaciones del pueblo, ¿verdad? Este amparo colectivo. Sí, dos organizaciones que son ya históricas en nuestra provincia, la Fundación Chadileubú, que lleva el nombre por uno de los tramos del río Salado, precisamente Chadileubú, que hoy está seco, y la Asamblea Permanente por los Ríos Pampeanos, que es otra de las entidades que vienen peleando en la defensa de nuestros recursos hídricos y la recuperación de los ríos que nos han extirpado. Son dos organizaciones populares de la sociedad civil. Bien. Y además también suscribió el amparo la Universidad Nacional de La Pampa. Muy bueno. Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, Hernán, te agradecemos, vamos a seguir el tema, seguramente ni bien haya una primera resolución de la justicia volveremos a contactarte para hacer seguimiento del tema. Muchas gracias, muy claros los conceptos. Bueno, muchísimas gracias y bueno, desde ya gracias por difundir además nuestras causas que a veces nos cuesta mucho hacer que se conozcan fuera de nuestro territorio. Así que desde ya muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Hemos conversado con Hernán López Araujo, vicepresidente de la Legislatura de La Pampa, alrededor de toda esta conflictividad nueva que vamos a tener a partir del intento del gobierno con billetera mediante para destruir nuestros glaciares. Alrededor de este tema, dos cositas más antes de ir a nuestra pausa. Por un lado, sigue abierta todavía la incorporación de tanto organizaciones como hombres y mujeres de nuestra patria que quieran formar parte de la demanda más grande de la historia, de la demanda que se va a llevar adelante en el mismo sentido, digamos, que el gobierno de La Pampa y que otros que va a haber, en contra de la aplicación de este adefesio, de esta modificación criminal a la ley de presupuestos mínimos para el cuidado de glaciares, y también desde esta humilde trinchera pedir por la libertad de Micaela y Adrián, que son todavía 2 detenidos de los 8 que hubo en la jornada, en la movilización del día jueves en la provincia de Mendoza, donde quizá fue el lugar del país en el que se movilizó y la represión fue más dura. Hubo una enorme cantidad de detenidos, fueron siendo liberados, todavía quedan 2 detenidos por este tema, así que hoy a la tarde hay una conferencia de prensa del grupo de abogados y de las organizaciones, obviamente exigiendo la libertad de los presos por cuidar el agua. Radiográfica. Dicho esto, ya vamos a la pausa, ahora sí, sí. No se me pone nervioso acá el compañero. Radiográfica. 20 años. 20 años recuperando el aire. 20 años sonando a Radiográfica. Ya somos más de 50.000 en YouTube. Nos escuchamos, nos vemos desde el pueblo y desde el sur. Desde 2005, recuperando el aire. Desde el sur del sur transmite Radiográfica 89.1. En 20 años, no cambiamos, evolucionamos. Te recordamos que tenés que vacunar a tus hijos para protegerlos de enfermedades. Podés hacerlo en hospitales y centros de salud. Las vacunas del calendario nacional son gratuitas y se dan sin orden médica ni turno. Encontrá el vacunatorio más cercano en buenosaires.gov.ar/vacunatorios. Buenos Aires Ciudad.
Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto, soy presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Soy Buscarita Roa, abuela de Plaza de Mayo. Soy María Esther Landaburu, una tía que busca. Soy Claudia Poblete, nieta restituida. Soy Adriana Metz, encontré a mi hermano, el nieto 140. Juan Pablo Moyano. Manuel González Granada. Esteban Herrera, hermano que busca. Encontré a mi nieta en el año 2000. Conocí a mi abuela Buscarita. Recuperé mi identidad en el año 1983. Mi hermana estaba embarazada de 7 meses y medio cuando fue secuestrada. Mi hermano y mi cuñada esperaban un bebé para julio-agosto de 1976. Restituí mi identidad en el año 97. A mis 37 años me enteré que mi mamá estaba embarazada cuando la secuestraron. Estoy con mis compañeras buscando a los nietos robados por la dictadura cívico-militar. Hemos encontrado muchos, pero faltan muchos más. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo ingresando a www.abuelas.org.ar. ¿Y ahora qué? Un programa para pensar la actualidad, la política y el mundo del trabajo. Todos los martes de 11 a 13 en la FM 89.3 y en nuestro canal de YouTube. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. Bueno, muy bien, seguimos en Laudatistas, programa número 45 y tenemos un entrevistado de lujo, el juez federal de instrucción número 4 y a su vez secretario general de la Asociación de Jueces Federales, el doctor Ariel Lijo, con el cual hemos trabajado intensamente en muchas causas vinculadas a trata y crimen organizado. ¿Cómo está, doctor? Hola, Gustavo, ¿cómo anda todo? Bueno, muy bien. Lo que queríamos preguntarte y lo que le estamos preguntando a todos los jueces y fiscales federales es obviamente cómo la trata se manifiesta o cómo ha cambiado después de la pandemia, qué vínculo, por ejemplo, o qué importancia tiene la virtualidad o cómo se ha entremezclado con el crimen organizado o cómo, por ejemplo, en alguna causa que no hace falta mencionarla explícitamente, pero cómo organizaciones pseudo-filosóficas o pseudo-religiosas esconden detrás fines de explotación, digamos, como una manera de disimular luego de la persecución que obviamente el Estado hace a este tipo de crímenes. ¿Cómo, en tu experiencia, en estos últimos 4 o 5 años, cómo ves que está mutando, digamos, la trata y el crimen organizado? Bueno, metiste todos los temas juntos. No todo, falta todavía. Escuchame, bueno, no. A ver, el primer fenómeno con la trata es el fenómeno cultural, ¿no? Sí. Y ese es un desafío permanente, porque yo me acuerdo cuando vos arrancaste y empezamos todos, que tomamos conciencia de que era realmente el fenómeno, que no era un fenómeno de la sociedad y que las sociedades modernas y ya no admitían esos niveles de explotación de la persona por la persona. Y entonces llegó un momento en que también con unos cuantos éxitos en investigaciones y condenas y con una conciencia mayor en la sociedad de determinadas conductas, de la ilegalidad de determinadas conductas y de la inmoralidad de aceptar esas conductas, pensamos de alguna manera como que la discusión cultural estaba avanzada. Y la discusión cultural avanza y retrocede en la medida que se trabaja presionando sobre esas realidades y poniéndolas de manifiesto y mostrándolas. Entonces, eso también lo que genera son fenómenos de que se reformula la actividad criminal, casi como en cualquier actividad, se reformula, encuentra nuevos caminos, nuevas manifestaciones. Por ejemplo, en
cuando incautábamos propiedades y se las asignábamos primero cuando no las asignábamos a determinadas organizaciones de bien público, lo que pasaba era que las volvían a ocupar, ¿no? O sea, quedaban clausuradas y las volvían a ocupar. Después las alquilaban personas que trabajaban, ya sea víctima de trata laboral o víctima de trata sexual, en esos mismos lugares, que eran los que venían a reclamar que tenían contrato de alquiler de esas propiedades. Sí. O sea, el fenómeno va mutando para ver cómo encuentra el hueco para seguir manteniendo la actividad. Por supuesto que después de la pandemia lo que pasó es que la irrupción de las redes sociales en las formas que las conocemos hoy, vos pensás que del rubro 59 de Clarín a hoy hay un abismo, ¿no? Sí, para la velocidad que se multiplica. Y entonces, nuevamente, se empieza como a naturalizar toda una actividad que tiene rasgos no solamente de ilicitud en sí mismo, sino que, por supuesto, que es el aprovechamiento de la actividad sexual ajena o el aprovechamiento de condiciones de vulnerabilidad laboral o sexual. Nosotros Argentina es líder en el mundo en la lucha contra la trata, especialmente la laboral. Ahí la Fiscalía de Marcelo Colombo, Alejandra Mángano, trabajamos mucho. Y entonces lo que va haciendo es mutando y cambiando. Después, por ejemplo, los aumentos de pena y los aumentos de multa lo que generan son desplazamientos hacia zonas más permisivas. Y después el tema de por supuesto que los vínculos con la corrupción pública tienen un enlace fenomenal con todos estos temas, especialmente los de trata, ¿no? Claro, particularmente ahí recuerdo, sin mencionarla obviamente para no comprometer el curso de la causa, pero vos has tenido causas que han ido a juicio oral en la cual organizaciones pseudo filosóficas o pseudo humanísticas que en realidad funcionaban como sectas, puertas para adentro, manifestaban de alguna manera situaciones de explotación sexual, laboral, lavado de activos. Eso por un lado. Y por otro lado, también recuerdo un emblemático prostíbulo sobre el cual tuviste una acción decisiva, que ahora se ha redescubierto una reconversión de algunos de esos actores de manera totalmente clandestina. Estas son las manifestaciones a las que te referís. Bueno, por eso mismo se transforman, buscan nuevas formas de permanecer en el tiempo. La criminalidad va mutando en sus manifestaciones y por supuesto que desde el derecho penal, desde los tribunales, siempre se va detrás del fenómeno. Es muy difícil porque la anticipación son cuestiones de política criminal y de políticas públicas. Claro. Y los tribunales aparecen cuando el episodio ya ocurrió. De todos modos tienen un rol muy importante en perseguir y condenar ese tipo de actividades. De hecho, tenemos muchísimas condenas en Argentina sobre trata, como vamos a ver perfectamente. Después, por supuesto que en el tema de organizaciones que en la mayor parte tienen muchos años, que son de captación y que tienen y que son en algún modo coercitivas y desarrollan múltiples actividades, y la mayoría de ellas tienen un trasfondo de ilegalidad, se presentan a sus participantes o a sus integrantes o a las personas captadas de una manera, y el trasfondo es completamente distinto. De hecho, está muy probado. Hay publicaciones hasta en el New York Times sobre casos de Argentina muy conocidos, y siempre con una gran ramificación y con una gran capacidad de respuesta, ¿no? Yo pensé que hubo reclamos de organismos internacionales, de legisladores de otros países reclamando que cese la persecución, y utilizando una herramienta que es compleja pero que hay que tener muy en cuenta,
y que los jueces también y los fiscales tienen que tener en cuenta que que hay un límite entre la libertad de religión, la libertad religiosa y la libertad de culto, que debe ser el ámbito de mayor libertad en una democracia liberal que tiene una persona, precisamente con la criminalidad, porque las personas, la mayoría de las víctimas están actuando de buena fe, y como en todos los casos de trata, como pasa desde el principio, la víctima no se percibe como tal, y son, una vez que se descubre el episodio o se pone se echa luz sobre las actividades, son de lavado, de suministro de estupefacientes, de todo tipo, le vacían sus patrimonios. Las víctimas son precisamente las que hacen la mayor defensa y las que generan ataques a las investigaciones. Pero bueno, eso es una constante y no se le puede exigir a la víctima una actividad distinta porque es difícil. Personas que estuvieron muchísimos años participando de estas asociaciones, de un día para otro decirle que las personas en las que confiaban y los guiaban y dirigían espiritualmente son personas que los estaban vaciando patrimonialmente y estafando emocionalmente. Y explotándolos, claro. Y explotándolos, por supuesto. Vos tuviste varias intervenciones en las cuales, no solamente vos, también el juez federal Inchausti y otros jueces y fiscales, en la cual han tomado la resolución en casos de trata laboral o sexual de reutilizar los bienes, digamos, de incautar los bienes y reutilizarlos al referéndum de la sentencia judicial definitiva en beneficio de comunidades originarias, como fueron, por ejemplo, los Condes Formosa, los Condes del Chaco. Recuerdo también un centro de asistencia a las víctimas en Mendoza, entre otras cuestiones. Recuerdo también un campo, inclusive, que ahora es usufructuado de manera cooperativa por los trabajadores en una causa que va a juicio oral en Mar del Plata. Digo, ¿por qué no está tan generalizado en todo el ámbito de la justicia federal el utilizar los bienes incautados, digamos, y tratar de hacer un servicio de reparación a las víctimas o un servicio a la sociedad, y en muchos casos todavía se lo sigue juntando en un galpón, o que la casa se deteriore o las propiedades no se utilicen? Mira, hay dos cuestiones que son centrales. Una es la de seguir el dinero, que es el único daño real que se le hace a las organizaciones, es el económico, ¿no? Con las incautaciones, los embargos, las inhibiciones generales. Y la otra parte que es que muchos jueces lo hacen, empezó Sergio Torres, después lo seguimos varios, es darle una utilidad en favor de las víctimas, sobre todo, bueno, ahora existe el Fondo de Reparación de las Víctimas. Sí. Es darle una utilidad a los bienes que se incautan. ¿Sí? En el caso por múltiples razones. En primer lugar, por una cuestión de justicia reparativa, ¿no? O sea, de devolverles algo de lo que las víctimas fueron privadas. Y darle una utilidad que sirva para evitar ese tipo de situaciones. Es más fácil, bueno, en la experiencia nuestra siempre fue más fácil generar algunas reubicaciones laborales en materia de trata sexual que de trata laboral, pero eso es por cuestiones que terminan siendo prácticas y que ahí el Estado debería intervenir de una manera más eficaz, porque la persona, por más que le consigas trabajo, puede estar 1 o 2 meses sin cobrar y sin sustento para una familia. Exacto. Y después porque es central reubicar cosas que se destruyen y se deterioran, con la tela o con bienes de uso, y aparte con tanta necesidad que hay en tanto centro asistencial, ¿no? Con alternativas que existen, como por ejemplo seguros de caución, por si las personas terminan absueltas. Claro. Pero la verdad es que es una forma de reparación, y no solamente de generar daño o de generar persecución penal y abstenerse de las consecuencias que sufrieron las víctimas de los delitos. Entonces, la otra cosa que pasa y que genera una abstención, en primer lugar, es la falta de normativa, ¿sí? Porque no es
no es simple. En general, todo cuando esto empezó, se hizo sobre la base de argumentación y de valoraciones judiciales. Y muchas veces los dueños de las maquinarias de talleres terminaron denunciando a los jueces. Sí. Bueno, a vos te denunciaron también. Sí, sí. Y entonces, sin normativa que respalde la decisión de reasignar bienes, por más que sea de manera transitoria, en depósito judicial, o de donar tela cortada para que se confeccionen prendas, o montar o colaborar para montar cooperativas, y sin un respaldo legal sólido, más allá de la decisión judicial, eso es un problema. Pero bueno, se avanzó mucho igual. Sí, pero ahora vos fíjate que al principio me decía, bueno, muchas veces la justicia tiene que ir detrás del delito y cómo va mutando, pero vos fíjate que en muchas oportunidades, y sobre todo en lo que tiene que ver con trata y crimen organizado, la justicia tuvo pasos adelante de la propia política de Estado. Por ejemplo, en esto de la incautación y reutilización, la justicia tuvo, como justicia reparativa, además de punitiva, estuvo más adelante que un Estado que no tenía ningún tipo de política de asistencia y contención a las víctimas hasta mucho tiempo después. Por ejemplo, en el caso de las organizaciones coercitivas, o sea, pseudo-religiosas, pseudo-filosóficas, pseudo-comunitarias que esconden fines de explotación, bueno, los casos como por ejemplo el Templo de Filadelfia, hablo de los casos que ya son sentencia judicial firme, o el que hubo en el Chaco también con una fundación, demuestran de alguna manera que la justicia fijó jurisprudencia sobre las características o la nueva modalidad que tiene este delito, pero todavía no hay una legislación al respecto. Y lo mismo ocurre en el ámbito de la explotación sexual virtual a distancia, en la cual también empieza a haber jurisprudencia sin que haya una normativa o una legislación. Digo porque, si bien en muchos aspectos de la justicia, como los demás poderes del Estado, pueden ser criticables, en este aspecto, digamos, la justicia ha marcado caminos en los cuales el Estado o la normativa llega mucho tiempo después, ¿no? Bueno, pero está muy bien lo que decís, yo comparto 100%, pero también los tribunales tienen una responsabilidad porque generan actos de gobierno, ¿no? Y entonces tienen una responsabilidad en marcar el camino, en proponer soluciones, porque si bien intervenimos después, en general son los primeros que advierten qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, los fenómenos, por ejemplo, mayor presión punitiva en un determinado sector genera corrimiento respecto de una actividad criminal. Claro. No, o sea, y los tribunales lo advierten, se dan cuenta. Está ladrando el perro. Los tribunales lo advierten, se dan cuenta. Y entonces esas situaciones tienen que ser comunicadas y remediadas. Ahí también hay una responsabilidad de los tribunales. Sobre todo también en la de comunicar nuevas formas o en la de generar alternativas más creativas, ¿sí? Alternativas más creativas. Claro. Y la otra cosa que es muy importante tiene que ver con esto, que sí, para mí es fundamental, que es no estamos enfrentando situaciones de marginalidad y de cosas y de actividades improvisadas, que por supuesto la hay como en cualquier actividad criminal, ¿no? O sea, hay desde lo más precario a situaciones más complejas y organizadas. En niveles de criminalidad organizada, está todo vinculado, marcas, trata, talleres clandestinos, trata sexual, lavado de dinero, ¿sí? O sea, cuando es a una determinada escala, es imposible que ocurra sin que eso ocurra, que no ocurra al amparo del Estado. Sin y en eso el Papa Francisco, sin complicidades, exactamente. Y en eso el Papa Francisco ya, en la Academia Pontificia, ya lo marcaba, fue un gran maestro para muchos de nosotros, y él ya lo marcaba como una nota distintiva, que era precisamente la participación o la abstención del Estado. Cuando hablamos del Estado hablamos de todos los actores, ¿sí? Y todos los actores del sistema criminal, que tiene que ver con el servicio penitenciario, las policías, los tribunales, la fiscalía, o sea, en general lo estoy hablando, no marcando un sector en particular, ¿no? Sí, bueno, a propósito de lo que mencionabas, ahora se está por cumplir un año de la partida a la eternidad, a la casa del Señor del Papa Francisco, y
Yo he tenido la oportunidad de participar contigo en por lo menos en 2 oportunidades directamente con Francisco, una audiencia personal que hubo allá por mayo del 2014, un congreso internacional de jueces contra la trata y el crimen organizado. Bueno, ¿qué reflexiones, qué semblanza te genera de alguna manera que estemos en víspera del aniversario del argentino más importante de la historia argentina, ¿no? Que tanto influyó sobre este mundo que vivimos hoy? Y el maestro más importante de mi vida, un hombre extraordinario, un hombre con una sensibilidad increíble. Yo lo conocí siendo papa, ¿no? Porque parece que después tenía más amigos que... Pero yo lo conocí siendo ya pontífice y como jefe de Estado, incluso sus preocupaciones por los más necesitados, por los más vulnerables, por el tiempo que le dedicó a mostrar cuál era la preocupación, qué era lo que estaba pasando en el mundo. Fueron encuentros, para los que no saben, eran encuentros en los que había representantes de 50, 60 países, había hasta vicepresidentes en ese encuentro, como vos decís, jefes de fiscalía, ministros de cortes, o sea, no eran encuentros sencillos, había que estar a la altura, y él ya, en muchas cosas, pero en estos temas, para él tenía una centralidad enorme y lo demostraba en cada acto que él llevaba y cada acción que emprendía, y marcó a muchos de nosotros. Sí, nos marcó mucho. Bueno, y para ir cerrando... Sí. Extrañarlo sobre muchísimo. todo. Y para ir cerrando esta nota, porque sabemos que tenés poco tiempo y tenés causas muy álgidas. Bueno, cerrarlo con ese recuerdo que escuchamos los dos, ¿no? Esto de la prudencia está muy bien, pero la prudencia nunca puede ser inacción. Y cuando hay casos de corrupción... Porque la inacción es cobardía. Exactamente. Cuando hay corrupción hay que investigarla, ir para adelante y ir rápido, ¿no? Y bueno, sí, es lo que... a veces no hay que confundir los tiempos con los... O sea, no es que los tiempos judiciales... las expectativas. Hay que darle, exactamente, las pruebas... O sea, los tribunales solo pueden fallar respecto de lo que tienen probado. Exacto. Y entonces a veces es difícil cumplir con determinadas expectativas, pero lo que no hay que hacer es dejar de hacer todo lo que hay que hacer. Sí, por suerte tenés causas donde tenés más pruebas que expectativas, así que creo que va a ir bien. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por esta nota. Espero que nos encontremos en la Feria del Libro. Vamos a presentar un libro sobre el Papa Francisco con Monseñor Ojea, y seguramente va a haber otros fiscales y jueces, así que te mando un gran abrazo y el cariño de siempre. Bueno, un gran abrazo. Gracias, Gustavo. Gracias. Muy bien, en Laudatistas hemos conversado con el juez federal Ariel Lijo sobre, muchas cosas. Obviamente los jueces no pueden hablar de las causas que tienen en sus manos, pero claramente hay experiencia también de este magistrado respecto de causas que tenían que ver con trata y explotación, así que ha sido un testimonio relevante. No sé, Facu, si querés aprovechar para... Sí, en esta ventanita, estos minutos que nos quedan antes del último corte, recordarles a todos, todas que están del otro lado, que la Alameda semanalmente publica un boletín donde sintetizamos, resumimos las noticias más importantes en materia de trata, explotación y otros delitos conexos, tanto del ámbito nacional como internacional. Se pueden suscribir simplemente enviando un mensaje por WhatsApp al 11 48 70 28 75, 11 48 70 28 75, Pulso contra la Trata, que también lleva el nombre de este segmento. Muy bien, y como siempre les recordamos que toda la información, denuncias, documentos, historia,
y actividades de nuestra organización de Ushuaia a La Quiaca la pueden encontrar en www.somosAlameda.org.ar. Allí también tienen el acceso a todas nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube, donde el programa completo, como los recortes de cada entrevista, también están subidos semanalmente. Y a partir también de tanto nuestra página como nuestras redes, pueden seguir conectándose con nosotros, como lo vienen haciendo decenas de personas todas las semanas en cada provincia, para poder sumar el granito de arena a construir Alameda, a soñar un futuro digno para nuestra patria y a ser parte de eso. Vamos a la última pausa de este programa y arrancaremos la etapa final de Laudatistas. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. www.radiográfica.org.ar. Los clásicos del domingo. Apiladas deportivas por Carlos Zaira. Panorama sindical de Lucas Molinari. Fuentes seguras por Gabriel Fernández. Infórmate desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Pensamiento nacional y popular. La historia de 20 años vitales del fútbol argentino están en Héroes de Tiento y Héroes en Tiempos Infames, de Carlos Zaira. 2 libros, 300 historias y 1300 páginas para comprender el fútbol argentino entre 1920 y 1940. Los ídolos, los grandes equipos, pero también las complejidades de una época que sigue marcando a nuestro fútbol. Lo conseguís en librerías o en la tienda digital de Ediciones Fabro. Frente Telefónico. La agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA. Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Ya somos más de 50.000 en YouTube. Nos escuchamos, nos vemos desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Nuestra voz y la tuya En el mismo aire. en el mismo aire. Muy bien. Volvemos a Laudatistas, episodio 45. Estamos todos los lunes en vivo por Radiográfica de 11 a 13 y por durante la semana con todas las radios y espacios que transmiten nuestro contenido. Mientras vamos conectando a nuestra última invitada, también en este segmento de Pulso contra la Trata, les queremos dar una noticia muy importante, o no sé si ya la habíamos dado, ya creo que no teníamos la fecha exacta. El libro, acá escrito por nuestro compañero Gustavo Vera, La amistad no se negocia, correspondencia inédita entre el Papa Francisco y un militante de las periferias, por supuesto, sigue siendo presentado en cada localidad del país donde se van organizando eventos al respecto. Ahora Facu va a comentar sobre las próximas fechas de la recorrida de La amistad no se negocia, pero hay también una novedad para quienes vivan o estén por Buenos Aires durante el transcurso de la Feria del Libro. Se va a hacer la presentación en ese evento nacional, la Feria del Libro, de La amistad no se negocia, el martes 6 de mayo a las 16 horas en la sala Ernesto Sábato, así que allí convocamos a todos cuantos quieran conocer un poco de qué se trata La amistad no se negocia, a quienes ya lo conozcan pero quieran venir a buscar su autógrafo, y a quienes anden visitando la Feria del Libro, que suele ser un espacio donde miles de personas transitan año a año. El 6 de mayo a las 16 horas en la sala Ernesto Sábato, la Alameda estará presentando
junto con Monseñor Ojea y junto con otros invitados que ya confirmaremos, La amistad no se negocia, que también Facu tiene próximas fechas en algunas provincias. Sí, bueno, en paralelo a la organización de este evento, de esta presentación en el marco del 50 aniversario, la 50 edición, mejor dicho, de la Feria del Libro, entre el miércoles 22 y el sábado 25 se va a estar presentando ahí en la provincia de Chubut. Los compañeros, compañeras están organizando una nutrida agenda de actividades entre Leuven, Puerto Madryn y demás, y ya tenemos algunas confirmadas. En principio el 23 de abril a las 6 horas se va a estar presentando en la Biblioteca Popular Don José Francisco de San Martín. Seguidamente el 22 de abril también se va a estar presentando, invitado junto con la Fundación Patagonia, en la Fundación Patagonia Tercer Milenio, ahí en Hipólito Yrigoyen 720 en Trelew. Y finalmente tenemos confirmado hasta ahora el Centro de Jubilados Roca. Esto es el 25 de abril a las 16 horas en la Raúl de Olavarría, barrio Pueyrredón. Obviamente en la página y las redes de la Alameda van a ir encontrando la agenda y las demás actividades a medida que las vayamos confirmando. Excelente. Bien, tenemos en línea ya la próxima invitada. Sí, así es. Tenemos para, antes de finalizar el programa, a la doctora María Laura Roteta, que es fiscal federal de la Fiscalía Federal número 1 de La Plata y ex cotitular de la Procelac. Buen día, María Laura, ¿cómo estás? Facundo, Gustavo y Ximena te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Facundo, Gustavo y Ximena. Buen día. Bueno, doctora, muchas gracias por esta nota. Lo primero que te queríamos preguntar era en relación a un informe de Naciones Unidas, el último que salió sobre trata y crimen organizado, que establece que el 78% de las causas de trata están vinculadas al narcotráfico o entremezcladas con el narcotráfico en estructuras de narcomenudeo. Si vos estás observando eso y si te parece que ese fenómeno se ha incrementado en los últimos años. Bueno, Gustavo, mirá, sí, además de los casos típicos de mulas, este fenómeno también se está dando en algunas denominadas zonas rojas, donde pueden verse estos vínculos con el crimen organizado, que se dedican tanto a la venta de drogas como a la trata de personas con fines de explotación sexual. Algunas estructuras organizadas ejercen control territorial sobre estas zonas, ¿sí? Sobre las paradas, sí, exigiendo el pago de cánones mediante la violencia y determinando justamente quién puede ejercer ahí la prostitución con la finalidad de obtener un provecho económico. Reciben y captan a las víctimas que luego explotan sexualmente en dichas zonas, aprovechándose de sus múltiples vulnerabilidades, por supuesto. La dependencia de sustancias estupefacientes de estas víctimas y la precariedad de condiciones sociales, económicas y familiares. Luego retienen el dinero producto de la situación de explotación sexual, sí, pero también el dinero del comercio de drogas que ejercen a través de ellas, a quienes previamente se las suministran estas drogas para que las puedan vender a los clientes o prostituyentes. Es decir, que las utilizan para la venta de estupefacientes en el marco de las situaciones de prostitución. El círculo de sometimiento se genera con la captación a partir, como dije, este suministro de estupefacientes en un marco de adicción de las víctimas, posibilitándole a las víctimas el fácil acceso y aprovechándose, como dije también anteriormente, de sus situaciones de extrema vulnerabilidad estructural. Y luego, con la consecuente generación de deudas, que cada vez son mayores por los estupefacientes consumidos, entonces se torna cada vez más necesario el ejercicio de la prostitución para poder pagar esas deudas de drogas, y esta actividad al mismo tiempo requiere de mayor consumo de estupefacientes frente a la necesidad de tener más clientes para que sus cuerpos lo puedan tolerar. Y entonces lo que se genera es un círculo que funciona de la siguiente manera: mayor consumo de drogas, mayor generación de deudas cada vez más abultadas
y profundización de la situación de explotación para saldar esas deudas. Paralelamente, el sometimiento sexual sirve de instrumento para que estos grupos organizados comercialicen, como dije antes, a través de ellas los estupefacientes con los clientes o prostituyentes. ¿Sí? La venta de drogas es un servicio ofrecido junto con el sexo. Ahora, en definitiva, lo que estos grupos hacen es beneficiarse económicamente de la explotación, que incluye comercialización de estupefacientes hacia y a través de estupefacientes consumidos por ellas y a su vez que son obligadas a comercializar, como del comercio sexual, cobrando las ganancias obtenidas para hacer frente a las deudas de droga y al pago compulsivo de las paradas. Y este círculo explica, y eso es lo que yo quería remarcar, como suministro para consumo, explotación sexual y venta de drogas se encuentran indisolublemente vinculados. Y en este contexto, ¿qué papel juega? Obviamente tiene que haber algún nivel de complicidad desde el punto de vista de la fuerza de seguridad, al menos en el territorio, para que esta comercialización / explotación sexual se lleve simultáneamente en algunos lugares de centros urbanos, ¿no? Sí, por supuesto. Estos casos incluyen, en general, connivencia de la justicia. Bien, y vos has trabajado muchos años en Procelac, ¿y qué balance podemos hacer de cómo la Argentina avanzó en la persecución de la trata seguida al lavado de activos, o a la inversa, a partir de una causa de lavado de activos, poder detectar situaciones de trata? Bien, permitime hacer una pequeña introducción para llegar al punto de pregunta. Las personas realizan, digamos, negocios para obtener ganancias, ¿no? Y esto ocurre también con los delitos, ¿sí? Cuando se realizan con ese fin. Por eso se llaman empresas criminales, y sin ir más lejos, esta es una de las características fundamentales de la Convención de Palermo para el crimen organizado, ¿sí? La necesidad de un beneficio económico. Y a través de distintos delitos se pueden obtener estas ganancias: la corrupción, estafas, administraciones fraudulentas, narcotráficos, pero obviamente también trata de personas, que es el objeto de tu pregunta puntual. Esto es lo que nosotros, los abogados penalistas, llamamos delitos precedentes, ¿sí? Esto es fuentes generadoras de las ganancias ilícitas. ¿Precedentes de qué? Bueno, de lo que probablemente va a ocurrir, que luego sobre estas ganancias, lógicamente se proyecta un disfrute, que es lo que motiva, de hecho, la comisión de estos delitos, y cuando el negocio ilegal es de magnitud, para lograr este disfrute, se requiere necesariamente poder disfrazar o maquillar, ¿sí? Enmascarar estas ganancias para ingresarlas al mercado y darles una apariencia de licitud. Esto es lo que constituye el delito de lavado de activos, para tratar de ser gráfica, y que obviamente se lleva a cabo bajo distintos tipos de operaciones. Cuanto mayor es la ganancia, estas operaciones son más sofisticadas. Y por esta razón es una política criminal internacional que se fue moldeando y consolidando desde la década de los 80, de que para abordar la criminalidad económica, lo que hay que hacer, la estrategia, es atacar estas ganancias ilícitas luego de que fueran generadas, para poder desarticular y desfinanciar a las organizaciones criminales. Este es el nacimiento del delito de lavado de activos, que en realidad nace asociado al narcotráfico, después se extiende, y de las políticas de recupero. Ahora bien, la particularidad que tiene el delito de trata de personas como delito precedente, como delito fuente, es que es un delito particularmente aberrante, porque lo que se hace es instrumentalizar la vida de las personas, ¿sí? Se las cosifica y se las asimila a un objeto que se puede comercializar en el mercado para lucrar. Esto obviamente
afecta su dignidad, implica una grave violación de los derechos humanos y aparte suele recaer sobre víctimas altamente vulnerables y bueno, en los casos de trata sexual sobre mujeres y niñas, por eso acá también hay una interseccionalidad con el género, ¿sí? El impacto de la criminalidad económica en la desigualdad de género. Y respondiendo a tu pregunta puntual, en estos delitos, que en este caso son gravísimos, obviamente se cometen con el único fin de lucrar, no tienen otro fin. Y hay estimaciones de organismos internacionales de que la trata produce ganancias millonarias. Sí, el tercer delito más rentable. Sí. Es uno de los delitos más rentables. Y también suele ser reconocida por los países de la región como riesgo o amenaza de lavado en sus evaluaciones de riesgo frente al GAFI o al GAFILAT. Sin embargo, pese a estas cuestiones, existen pocas sentencias en la región sobre lavado proveniente de trata, y en Argentina también existen pocas sentencias, 2 sentencias de lavado que tiene como precedente el delito de trata, lo cual es revelador de que aún falta un camino largo por recorrer en esta materia. Aunque obviamente yo estoy hablando de sentencias, sí existen muchísimos casos en trámites, o sea, esto está incrementando en cuanto a los casos bajo investigación. Ahora, ¿cuál es el motivo de esta situación? Bueno, hay muchas causas, creo yo, y muchos desafíos, pero una de las cuestiones, tal vez, es profundizar más o entender mejor cómo funcionan estos negocios ilegales para poder sortear los obstáculos que presentan. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El tema de la confusión patrimonial en los llamados bares de copa o bares nocturnos o expresiones similares. Sí, que son estos lugares donde se montan exclusivamente para explotar sexualmente a personas y donde todo el negocio está directamente vinculado a esa explotación económica de las víctimas. Desde el pago de la entrada, desde el pago de las consumiciones, de bebidas y comidas, los pases, que suelen registrarse contablemente como consumos. Digamos que este negocio no tiene o no tendría razón de ser si no se explotaran allí personas. Con lo cual, una vez que se comprende esto, se puede concluir que todo su objeto funciona a partir de esa ilegalidad. Y cuando se comprende esto, también se proyecta que todas esas ganancias, absolutamente todas las ganancias que produce esa fachada, son plausibles de ser consideradas ilegales, sí, porque es una fachada para la explotación de personas, y más allá, y por ende plausibles de decomiso. Y más allá de que habrá que ver esto caso por caso, lo cierto es que si se establece esta matriz, hay buenas razones para entender que el resultado sería este, ¿no? Que toda la ganancia está contaminada. Doctora, ¿cómo evalúa el papel de la justicia en lo que respecta a la profundización de el decomiso de bienes, digamos, de la mafia, del crimen organizado y su reutilización o su utilización para reparar a las víctimas, o la incautación a referéndum de bienes, digamos, confiscados, digamos, para que, más allá de el tiempo que dure el juicio, la justicia tenga un papel también de reparación, digamos, a las víctimas o a la sociedad, transformando un bien que antes era un instrumento del delito en un bien para el servicio del bien común? Bien, sobre esto tiene que ver, digamos, sobre justamente lo que vos decís, Gustavo, es preguntarnos cuál es el objeto de investigar el delito de lavado de activos. Y el objeto de investigar este delito es desenmascarar, quitar el velo de esta aparente legalidad a las operaciones de lavado, justamente para lograr recuperar esos bienes. Porque todo bien que se vincule a ese origen ilegal, tanto de manera directa como indirecta, es susceptible de ser decomisado por ser el producto del delito. Pero también todo instrumento utilizado para cometer el delito también es susceptible de ser decomisado.
Por eso yo siempre digo que investigar un caso de lavado de activos sin recupero es realmente un sinsentido en términos de política criminal. Claro. Y a su vez también tenemos que tener en cuenta que el artículo que tipifica el delito de lavado de activos establece una pena de multa de 5 a 20 veces el monto de la operación, que también debería destinarse a la reparación. Y el destino de esos bienes, en los casos de delitos como los que estamos hablando, estos delitos fuentes donde podemos identificar a víctimas individuales, como ocurre claramente con el caso de la trata de personas, el destino no puede ser otro que el de su reparación integral. Yo creo que en el caso de las víctimas colectivas también, pero bueno, no me quiero desviar ahora con esta cuestión. Sí. La reparación del daño, sí, que sufrieron las víctimas de trata y permitir las condiciones para que estas víctimas no vuelvan a caer en redes de explotación económicas y por otra parte poder lograr su reinserción social, que es lo que llamamos restitución de derechos fundamentales o lo que los estándares internacionales denominan reparación transformadora. Y esto es lo que dice la ley, que el primer fin del decomiso debe ser el derecho de restitución o indemnización del damnificado de terceros, y específicamente para los casos de trata y prostitución, la ley establece que tanto la cosa mueble como inmueble donde ocurrió la explotación o privación de la libertad debe ser decomisada, y que los bienes decomisados por estos delitos y el producido de las multas se deben afectar a programas de asistencia de las víctimas. Y también, específicamente en el caso de lavado, establece que los activos decomisados deben ser destinados a reparar el daño causado a la sociedad o a las víctimas, y que para cumplir con esas finalidades puede darse al bien un destino específico. Por eso es que es importante contar con instrumentos adecuados y políticas públicas para poder hacer realidad estos cometidos. Nosotros, obviamente, en estos casos enseguida iniciamos investigaciones, lo que llamamos investigaciones financieras, que ese es nuestro primer mandato, ¿no? Poder ubicar los bienes, justamente con el fin de poder cautelarlos. Pero bueno, hoy no contamos con organismos adecuados de administración de esos bienes, por dar tan solo un ejemplo. Y esto obviamente es un problema para mantener el valor de los bienes y para todo el fin que tienen estos bienes de los que acabo de hablar. Claro. Bien. La última pregunta, ¿vos participaste de alguno de los tantos coloquios que Francisco auspició, el Papa Francisco, respecto a trata y crimen organizado? Creo que participaste en un coloquio de juezas y fiscalas en Roma, como también hubo otro de jueces. Sí. Ahora que se está por cumplir un año de la partida de la eternidad de nuestro querido Papa Francisco, ¿qué reflexión te suscita? O sea, ¿qué significó para vos el Papa Francisco y en lo personal, digamos, y en esta lucha contra la trata y el crimen organizado? Bueno, lo que para mí significó el Papa Francisco en estas materias es un mensaje sumamente esperanzador de que puede haber una justicia más cercana a la gente, con más humanidad, y de que nuestro fin como operadores judiciales es justamente resolver los conflictos dando paz social y bueno, esto, llevando la justicia más cerca de la gente. Muy bien. Bueno, sabemos que esta es una nota particular, creo que no sos muy habitué de salir en los medios, así que te agradecemos enormemente este contacto con Laudatistas. Laudatistas se llama en honor a la encíclica socioambiental de Francisco Laudato Si, y por supuesto que todo esto va a ser materia de análisis y de reflexión, como el ciclo de entrevistas que estamos haciendo a jueces y fiscales respecto a trata y crimen organizado. Así que te agradecemos mucho y te deseamos un buen día. Bueno, muchas gracias, Gustavo, Facundo y Jimena, un abrazo grande para los tres. Muchísimas gracias. Hemos conversado con la fiscal federal
Laura Roteta y entramos en los últimos minutos de este episodio 45 de Laudatistas y a pocos días de cumplir un año de la partida física de nuestro Papa Francisco, tenemos alta joda el sábado. Sí, es así, el sábado a partir de las 20 horas están ahí convocando varias organizaciones y obviamente la Alameda va a estar presente en un festival que busca justamente conmemorar este primer aniversario de la partida de Francisco, pero con una idea de honrar su legado, honrar su memoria, honrar la vida, y es por eso que tiene toda una lógica de festejo. Va a estar el padre Guillermo, que es un padre DJ, un cura DJ, que realmente, bueno, es llamativo, tiene varias raves, son raves sin alcohol, así lo aclaran, y obviamente sin drogas. Raves santas. Raves santas, así que, bueno, 20 horas el sábado que viene en Plaza de Mayo. Mate, sanguchito, reposera, espero algo que la noche tranquilo acompañe y vamos a tratar de levantar con alegría el recuerdo y el legado de Francisco. Por supuesto, la semana siguiente va a haber otras actividades que incluso está organizando nuestra Iglesia Católica Argentina, sí, pero... de hecho el 21 está pautada una misa en Luján. Así es. Pero bueno, esta sería como una actividad previa, digamos, con un sentido cultural y de encuentro y de recordar a Francisco con alegría, ¿no? Sí, y aunque no tengamos música electrónica ni DJs, estamos convocando para este jueves 16 de abril, a partir de las 18 horas, una reunión, un encuentro que va a ser virtual porque buscamos convocar a organizaciones de todo el país, a personas, referentes, funcionarios y quienes se encuentren comprometidos o se quieran comprometer en la lucha contra la trata y la explotación. En un momento, lo venimos contando, donde el gobierno eliminó prácticamente la totalidad de los programas para asistir, para prevenir, para perseguir el delito de trata, donde además en Naciones Unidas, lo contamos el lunes pasado, votó en contra de una resolución histórica que buscaba condenar el tráfico de esclavos del continente africano. Así que bueno, nos parece que en este contexto es necesario volver a organizarnos en red, y por eso la Alameda propicia este espacio virtual de encuentro que, reitero, va a ser el jueves 16, jueves que viene, a partir de las 18 horas. En nuestras redes, en las redes de la Alameda, encuentran ahí el enlace para poder suscribirse y estaremos en los próximos días enviando el enlace de Zoom. Bueno, y queremos agradecer también enormemente a la gente que sigue este programa, a los que siguen a la Alameda, y a todas las publicaciones que realizamos. En nuestras redes sociales hemos alcanzado el récord de 3.400.000 personas que en el último mes han visitado los posteos, los reels, las publicaciones, tanto de este programa como de notas que salen en la página de la Alameda, con una fuerte popularidad en los temas que tenían que ver por la paz y en el tema de pronunciarse, digamos, para no alinearse en esta guerra demencial que llevan adelante, digamos, en Medio Oriente, con una fuerte impronta también en lo que tiene que ver con la defensa del agua, de los glaciares y de nuestros recursos naturales, y también, por supuesto, aquellos temas que tienen que ver con trata, con crimen organizado y con lo que forma parte del ADN de la lucha de la Alameda contra toda forma de esclavitud. Agradecemos mucho este salto importante, que seguramente es federal, que además fue acompañado por las repetidoras que solidariamente transmiten y retransmiten este programa, y bueno, y ojalá que desde Ushuaia a La Quiaca podamos ser una sola voz o un canal para que el pueblo pueda expresarse. Creo que en el programa de hoy hemos tratado de abordar aquellas temáticas que son las más urgentes, desde lo que está ocurriendo a nivel internacional, cómo impacta en Argentina, el conflicto o la persecución a los trabajadores del subte, el gran conflicto que significa el transporte público, la cautelar de los glaciares, y por supuesto también con un juez muy reconocido y una fiscal muy reconocida, que hoy tienen causas muy importantes. Hemos repasado su visión sobre la evolución o involución en las modalidades de trata, crimen organizado y cómo combatirlas. Así que muy contentos con este programa 45, así que nos despedimos con Facundo, con Sime, será hasta el próximo lunes. Así es. Radiográfica. 20 años. Agenda propia. Sonido original.